Muy buenos días a todos y todas los participantes en esta mesa. Vamos a dar inicio con el trabajo de la mesa 5 de el grupo de trabajo Género, Cuerpo y Sexualidad. Em, Me presento, mi nombre es Luis Enrique Pérez Méndez, soy coordinador del grupo de trabajo de Género, Cuerpo y Sexualidad y a su vez presentaré más adelante un trabajo exploratorio que he desarrollado para este encuentro. En ese sentido, y para fines operativos, les comento algunas indicaciones generales. Principalmente las participaciones constan entre 15 y 20 minutos. Una vez que se lleguen a los 15 minutos, se los indicaré a través del chat. Entonces, espero que puedan estar atentos de estos mensajes que ponga el chat sobre que han alcanzado 15 minutos para que empiecen a cerrar su participación. Posteriormente, eh, comenzaremos con la presentación de los participantes y posteriormente abriremos una ronda de interacción entre los demás participantes y el intercambio y retroalimentación de los trabajos. En ese sentido, y tomando en cuenta el orden que que se propone en el programa, vamos a dar inicio con el tema: el VIH no es un tema de interés, representaciones sociales acerca del VIH en estudiantes de psicología de la Universidad de Guadalajara, presentado por Jazmín Arazanzú Mujía Cortés de la Universidad de Guadalajara, Teresa Margarita Torres López, Antonio de Jesús de la Cruz Villarreal. Todos ellos forman parte del mismo equipo que representan a la Universidad de Guadalajara. Entonces, cedo la palabra a este primer equipo para que comience con su exposición. Gracias, muy buenos días. No sé si me escucho con claridad. Fuerte y claro. Ok, perfecto, gracias. Efectivamente, mi nombre es Jazmín Munguía y como bien comentaste, Luis Enrique, los nombres de los coautores de este trabajo es Teresa Margarita Torres López y Antonio de la Cruz Villarreal. Ahí en el programa aparecían otros nombres porque hubo un pequeño desajuste en eso, pero nada más mencionarlo. Voy a compartir pantalla, a ver si me sale porque siempre que comparto la pantalla nunca puedo compartir la presentación como tal. Entonces, ustedes me dicen si toma forma de presentación o no. ¿No? ¿Se sigue viendo cómo se ve? Se sigue viendo como el Power. Ay, 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 ay. Perfecto. Bueno, los voy a mover poquito porque no sé por qué están los agradecimientos, entonces me tengo que regresar súper rapidísimo, así que voy a hacerlo esto lo más llevadero posible ya. No sé si me puedes decir si ya está la diapositiva de inicio. Sí, ya está ahí en la diapositiva de inicio. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, en mi reloj son las 8:14 y me voy a pegar a los 15 minutos que nos señalaste. Bueno, esta investigación se deriva de un equipo de trabajo que posteriormente a mi presentación va a hacer la propia el licenciado Antonio y probablemente suene un tanto parecida porque trabajamos cosas parecidas, pero cada quien lo hizo por su cuenta y solamente el equipo de trabajo es el que al final pues condensa la información, ¿no? O tenemos diferentes participaciones. Esta investigación estuvo a cargo de mi persona y bueno, se titula El VIH no es un tema de interés, representaciones sociales acerca del VIH en estudiantes de psicología de la Universidad de Guadalajara. El título evidentemente lo aclararé en las conclusiones o en los hallazgos y bueno, voy a continuar con la presentación. Un poquito nada más para contextualizar, en el estado de Jalisco, que es donde nosotros somos, se puede identificar que para el año 2020 existen o existían 17.781 casos. Esto quiero mencionar lo que está registrado en la base de Censida y es un acumulado de los casos que se han registrado desde el año 83, que es cuando se tiene el primer registro.
Entonces, en este acumulado se toman en cuenta 17.781 casos de personas con diagnóstico para VIH. En el caso de las mujeres, un estimado de 3.017 y en el caso de los hombres 14.764 y con lo cual se observa que sigue habiendo esta más o menos proporción de 3 a 4 en el sentido de una mujer por 3 o 4 hombres con el diagnóstico reconocido, ¿no? No quiere decir que la realidad es que sea así, pero el diagnóstico reconocido y reportado está así. La principal vía de transmisión, pues, del virus es, por supuesto, la vía sexual, no ha cambiado eso, con un porcentaje altísimo del 95.1%, la vía sanguínea que es mínima y que suele ocurrir más por la vía perinatal, es un 2.9%, ay, perdón, no es cierto, la vía sanguínea es 2.9% y la vía perinatal un 2%. Eso es un poquito nada más de números para contextualizar. Bueno, dentro de las acciones previas que pueden tener o que pueden existir en este contexto, hay tres elementos importantes que influyen en la eficacia de la prevención para que no aumente el VIH, ¿no? O los casos de personas que viven con VIH. Primero e importante es todas las acciones que lleva a cabo el gobierno. Como sabemos quienes vivimos en México, en el actual gobierno, la política de transparencia, y lo digo entre comillas, que existe, ha marcado dos puntos específicos que han afectado a las OSCs y por lo tanto la eficacia de esta prevención, ¿no? Porque hay una política de austeridad en donde se recortaron muchísimo los presupuestos para asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad civil, y también hay un problema fehaciente y latente que es el desabasto del tratamiento antirretroviral, y que no son cosas menores, sino son cosas que se puedan dejar de mencionar. No es el afán de politizar, pero es lo que existe en este gobierno actual, ¿no? Y bueno, las acciones para la prevención del VIH que han sido casi nulas, por no decir nulas, en el actual gobierno. Los siguientes son las asociaciones civiles o las organizaciones de la sociedad civil que, por supuesto, surgen en respuesta a la falta de las acciones gubernamentales y que severamente se han visto afectadas en este sexenio, como ya lo dije, pero que en el tema de VIH, usualmente las asociaciones civiles y las organizaciones de la sociedad civil están dirigidas mucho a la prevención, pero sobre todo con población de la comunidad LGBTQI más, y son pocas las organizaciones que están dirigidas específicamente a jóvenes que se asumen como personas heterosexuales o mujeres u hombres cis. Entonces, ahí hay un huequito, pero sin embargo vemos que siempre los esfuerzos de estas asociaciones habían sido muy buenos en torno a la eficacia de la prevención, ¿no? Y finalmente, pues depende sí o sí de la persona y de cada persona lo que se lleve a cabo a nivel macro y también el bagaje que tiene de manera personal, de como resultado una prevención para que no exista aumento en las cifras de personas que viven con VIH. El resultado, pues finalmente sigue habiendo un aumento, ¿no? Eso no se ha podido ni siquiera detener. Bueno, ¿cuál es el planteamiento que se hace para esta investigación? Y quiero reiterar que esta investigación no solamente se hizo con estudiantes de psicología, se hizo con estudiantes de 5 carreras del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pero en este momento yo solamente estoy presentando los resultados para la carrera de psicología. Yo encuentro que hay una vulnerabilidad y un doble riesgo para un posible contagio o transmisión del virus, ¿no? Un sistema educativo formal que es insuficiente porque sabemos que no existe una clara línea de educación sexual desde la primaria o desde la primaria o desde los primeros años del sistema educativo, y que ha sido un tema en discusión porque los pocos intentos que se han tenido por tener una formación
buena en educación sexual han sido fallidos, ¿no? Completamente. Entonces, tenemos un sistema educativo que no contempla la educación sexual clara, oportuna, como se debería, ¿no? Y que esto sí o sí impacta en las prácticas personales de las chavas y los chavos. Independientemente de lo que les hayan o no enseñado en su casa, en este momento pues yo estoy tomando solamente la parte de los sistemas educativos. En el caso ya básicamente de las carreras que son de salud, la currícula de la carrera influye mucho en qué tanto ven acerca del tema, ¿no? Si ven mucho o poco acerca de VIH, y eso depende, porque por ejemplo carreras como medicina y enfermería ven más información acerca del VIH, pero ven información muy biologicista por el tipo de unidades de aprendizaje que llevan. Y existe un punto importante que son las prácticas profesionales. En las carreras de salud, desde muy tempranos semestres, desde segundo, tercer semestre, para algunas carreras ya están en contacto con población en hospitales, clínicas o centros de salud. Entonces, si no hay una currícula en donde se aborde el tema del VIH de manera suficiente, pues están yendo a prácticas profesionales en donde actúan solo por intuición, con lo cual yo identifico un doble riesgo, ¿no? Tanto por la parte personal como por la parte profesional, en donde no han llevado una buena formación. Eh, Solo quisiera hacer mención que existe una guía de referencia rápida, porque sabemos que en el tema de VIH, las personas que trabajamos en salud debemos hacernos pruebas con regularidad, no importa si hemos estado o no expuestos o expuestas, pero sí es una cuestión que debe de ocurrir y no ocurre, porque no se sabe que existe algo que nos implica esta obligatoriedad, ¿no? Esta es una guía de referencia rápida para la prevención y tratamiento de la exposición laboral al VIH, y bueno, en la que se señala que se tienen que someter a pruebas las personas que pueden exponerse a un riesgo potencial de contacto, ya sea con materiales o fluidos que puedan o no estar directamente involucrados en la atención del paciente, ¿no? Pero sí tienen un riesgo de exposición a los materiales previamente referidos. Incluso en esta guía se reconoce que las personas que colaboran haciendo el aseo de diferentes áreas deberían de hacerse también pruebas de VIH. Bueno, ¿cuál es la intención particular de este estudio? Indagar un poco, o fue indagar un poco acerca de la vida sexual activa de las y los participantes. No fue invasivo, fueron preguntas que incluso pudieron o no contestar a quienes se les hizo, se les aplicó los dos instrumentos. Eh, Indagar también de las prácticas escolares, porque no es lo mismo una chica o un chico de enfermería que desde segundo o tercer semestre ya está yendo a hospital, que alguien de nutrición que no ha ido a hospital hasta sexto o séptimo. Y bueno, también acerca un poco de las representaciones sociales previas, indagar y pensar que con este como cóctel de elementos que están aquí, eh, identificar las representaciones sociales del VIH, pensando un poco en que si la práctica escolar y la formación sea suficiente o no, pues cambia un poco las representaciones. No voy a detenerme en qué son las representaciones sociales, creo que eso ya se ha hablado más que suficiente a lo largo de esta semana, pero bueno, aquí está la definición que yo utilizo, que es una definición que retoma tres propuestas de diferentes autores. En cuanto a la metodología, pues fue identificar y analizar las representaciones sociales que estudiantes de carreras de la licenciatura en psicología de la Universidad de Guadalajara tenían acerca del VIH en su momento. El diseño fue un diseño mixto explicativo que lo propone Creswell y Plano en el año 2007 y se desarrolló en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con entrevistas semiestructuradas compuestas por técnicas asociativas y preguntas abiertas. Las técnicas asociativas fueron un listado libre y posteriormente un cuestionario de pares. Solamente de la carrera de psicología, que es de quien estoy presentando los resultados, se tomaron a 40 alumnas y alumnos, y bueno, este es un poco el bosquejo de las edades en las que estaban. Casi todos están en la edad oficial o usual en la que se suelen encontrar cuando están cursando la licenciatura, y solamente
un poco 8 y 3 personas estaban en otros rangos de edad, pero cabe mencionar que, bueno, hay carreras que duran 5 años, ¿no? Entonces, desde los 18 pues acaban a los 23, no pueden acabar antes. De los hallazgos muy generales, porque no alcanzaría a hablar de manera particular de lo que se mencionó, que más se mencionó, es que las representaciones sociales tienen que ver primero con la definición y los atributos que se hacen sí o sí a la palabra como tal, eh, todo lo que refiere a la transmisión del virus, las secuelas, ya sea tanto físicas, pero sobre todo como sociales, son a las que más le ponen énfasis, el estigma como un gran tema hablado por las y los chavos, la prevención y los cuidados, la atención y el tratamiento, todo lo relacionado a la parte emocional y la adaptación y el apoyo. Así más o menos fue como organizaron la información que estuvieron presentando y voy a hablar un poquito acerca de algunas categorías. En cuanto a la definición y atributos, bueno, hablan que es una enfermedad, eso creo que es muy claro para las personas que nos respondieron, causada por un virus y algo que es un aspecto negativo es que mencionan mucho a la muerte, ¿no? Siendo que sabemos que el VIH se conoce y se le considera como una condición de vida más que como una enfermedad en este momento y que son personas que si están en un tratamiento y adheridos, la muerte no debería de ser un concepto que debería estar rondando de manera tan fuerte, pero sí hace mucha referencia a la muerte, ¿no? Que es una infección incurable, lo cual es una información correcta, tal cual, que es crónico. Aquí ya aparece como ciertos elementos en donde ya no lo consideran como esta catástrofe y bueno, que está asociado a ETS y sobre todo a una cuestión de irresponsabilidad, ¿no? En cuanto a la transmisión, pues hablaron de relaciones sexuales como el principal factor para que ocurra una transmisión y malamente hablaron de contagio cuando la palabra correcta sabemos que es transmisión. La vía sexual la volvieron a mencionar y asociada siempre con la no protección. No necesariamente mencionaban o no el condón, pero sí hablaban mucho de la no protección. Podían o no mencionarlo, pero siempre hablaban de la no protección. Eh, Hablaron un poco de la sangre de maneras ahí como un poco indeterminadas y un descuido como un posible factor de transmisión, ¿no? Y la promiscuidad, que aparece sí como una cuestión de, pues un tanto de estigma. Ahora sí, en cuanto a la categoría de estigma, de la cual se hicieron mucho énfasis, hablaban mucho del rechazo, la discriminación y la exclusión que las personas que viven con VIH pueden ser objeto por parte de la sociedad, pero también hablaron desde cómo ellos perciben que las personas que viven con VIH pueden desarrollarse y es algo muy marcado en todas las carreras que es el aislamiento y el desprecio, ¿no? También hablaron de todo esto tabú y prejuicio que existe en torno al imaginario o a las representaciones de alguien que vive con VIH y la ignorancia y la falta de conciencia por parte de la sociedad para el trato o el maltrato de una persona que vive con VIH. En cuanto a la prevención y cuidados, bueno, pues hablaron de protección, precaución, seguridad. Ahora sí aparece ya el condón con una palabra muy repetida y muy fuerte. La responsabilidad para utilizarlo. Eh, Algo que no me encantó fue que mencionaron a los métodos anticonceptivos, que nada tienen que hacer aquí, porque serían métodos de barrera y no de anticoncepción, los propios. Eh, y el informar de manera correcta y mencionaron algo importante que era la educación previa, en etapas previas como algo que debería de existir, ¿no? Y bueno, en cuanto a las últimas categorías que retomé, fueron la parte emocional, que habla mucho de la inseguridad y la ansiedad, pero no solo de las personas que viven con VIH, sino también de ellas y ellos como estudiantes, al no saber mucho del tema y al no saber cómo tratar el tema. También hablaron de factores que pueden estar presentes en las personas que viven con VIH, como tristeza, depresión y sufrimiento, y esto viene a colación de que realmente no conocen a personas que viven con VIH, porque si conocieran a personas que viven con VIH, se darían cuenta que no necesariamente son personas ni tristes, ni deprimidas, ni que sufren, ¿no? Marcan aquí de manera muy tajante el aspecto de la soledad como algo que existe o que puede existir o que pueden sentir las personas que viven con VIH, y el estrés y la apatía, pues porque
pueden considerar que no tienen, esto está un poco asociado hacia la parte de la muerte y a la terminación de la vida social además, y entonces cómo puede generar estrés y apatía al vivir con VIH. Alguien hablaba que podía ser muy estar tiempo con la idea de que se tienen que tomar los medicamentos. En cuanto a la adaptación y el apoyo, que fue una muy buena categoría y que no fue mencionada en otras carreras, pues ya hablaron de cuestiones muy específicas como el cuidado de las personas que tienen que tener, la calidad de vida, como el estilo de vida y el cambio del estilo de vida es importante, cómo socialmente tendríamos que estar apuntando a la inclusión, a la aceptación, a la igualdad y al respeto, cómo la familia es un factor de apoyo sumamente importante y las redes familiares, y la resiliencia y la adaptación, ¿no? Esta capacidad de las personas, pues, para sobreponerse ante eh, una situación complicada y adaptarse a un nuevo estilo de vida. Entonces, me parece que esta es la categoría que más resalta en psicología y que no aparece en otras carreras. En cuanto a los hallazgos, y ya para terminar mi presentación, pues bueno, con lo que puedo mencionar es que las representaciones sociales de los estudiantes de psicología del CUCS presentan todavía más elementos de sentido común que de formación teórica, que se tiene una visión negativa de la condición de vida o enfermedad crónica, pues se continúa percibiendo como una enfermedad. Sin embargo, hay elementos positivos como aquello mencionado con el estilo de vida y la resiliencia. Se continúa estigmatizando a diversos grupos poblacionales como minorías o diversidades sexuales porque sí ponen un acento o un énfasis a veces. Las representaciones sociales que tienen los hombres denotan un cambio o una reconfiguración con elementos más positivos, y en el caso de las mujeres, no, porque son más concretas, son más estáticas y son muchísimo más conservadoras. Muestran elementos de empatía y respeto hacia las personas que viven con VIH, pero su formación profesional gira en torno a información básica o de sentido común. Porque recibe con otras 40, no, perdón, 30 personas que no tienen la capacidad cognitiva o que son parte de la definición o de la representación que tienen ellos de la vejez. Entonces, la convivencia diaria con personas con necesidad de cuidado, para ellos Disculpe, Hansby, puede continuar. Bueno, ya me dejé de silenciar. Entonces voy a retomar la última idea. Bueno, su formación profesional gira en torno a información básica o de sentido común. Puede aseverarse que no existe una reconfiguración de las representaciones sociales. Medianamente existe, pero no como se espera para alguien que cursó ya una carrera en salud. Y lo cual nos puede llevar a un desinterés de tipo profesional, en donde yo encuentro el mayor problema es porque no consideran este campo como un campo que necesita la acción de las y los psicólogos. No es un campo laboral, no es una población que les interese y no es un tema en general que les interese trabajar. Son pocas las personas que se interesan por el tema del VIH. Y pues bueno, sería importante revisar el contenido curricular de cada carrera porque creo que influye bastante la única unidad de aprendizaje de tipo transversal que llevan todas las carreras, que solamente es la unidad de aprendizaje de sexualidad humana, en donde no se le dedica suficiente tiempo al tema de VIH. Y por último, pues los agradecimientos, como siempre, a mis coautores, a la doctora Teresa Torres, al licenciado Antonio de la Cruz, y por aquí pongo los nombres de algunas alumnas y alumnos que fueron colaborando en diferentes etapas de la investigación, y pues que no puedo dejar de mencionar a Sara, a Alan, y a Romario y a Francisco, mi contacto. Muchas gracias. Terminé, creo que en tiempo. Perfecto, Jazmín. Sí, justo en los 20 minutos. Muchas gracias por su participación. En un momento comentaremos algunos elementos de este trabajo. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente presentación, que se titula
Fortalezas y oportunidades curriculares en enfermería, representaciones sociales del cáncer en estudiantes de una universidad pública de Guadalajara, México, y presenta a Antonio de Jesús de la Cruz Villarreal. Hola, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias, Luis Enrique, por la presentación. Entonces, un poquito como ya adelantaba la doctora Jazmín Munguía, efectivamente trabajamos en equipo y solemos, van a encontrar varios elementos muy similares en las presentaciones. Pero bueno, ¿me puedes confirmar si se ve ya la pantalla, por favor? ¿Se mira ya la presentación? Sí. No. Ok, perfecto. Entonces, igualmente voy a tratar de apegarme a los 15 minutos. Es un tema algo amplio y bueno, hacer también la precisión de que el tema estaba pensado para mesa de educación. Sin embargo, creo que hay algunos elementos en torno a la corporalidad de los que se puede ir ligando un poco los hallazgos hacia este tema. Entonces, bueno, para empezar, ahora sí con una cuestión meramente estadística y para ver la dimensión de lo que implica esta enfermedad, podemos ver que al menos en el estado de Jalisco, durante el 2015, el cáncer provocó una tasa de mortalidad de 5.211 fallecimientos y a nivel nacional, en el 2018, se reporta una incidencia de más de 190,000, una prevalencia de casos de más de 500,000 y una mortalidad cercana a los 100,000 casos. Para 2020, a nivel mundial, la incidencia alcanzó los 19 millones, la prevalencia poco más de 50 millones y la mortalidad casi los 10 millones. Esto se hace una estimación para el año 2040, donde tanto la incidencia como la mortalidad irán a la alza. Entonces, el cáncer, aquí la podemos ver como una enfermedad que va avanzando paulatinamente, tanto en sus índices de incidencia, prevalencia y mortalidad, por lo que es una condición y una enfermedad en la que varias personas estarán atravesando durante su vida. Ahora bien, también para esto hay que tener presente de que el cáncer como tal representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que tiene, tanto como son sus consecuencias humanas, sociales y económicas, y que repercuten en todos los países independientemente de su nivel de ingresos. Sin embargo, evidentemente los países con ingresos bajos o ingresos medios tienen mayor problemática en torno porque en ellos se presentan aproximadamente el 70% de las muertes a nivel mundial. Del total de las muertes que se presentan por el cáncer, se estima que un aproximado del 30% pueden evitarse debido a que son ocasionadas sobre todo por factores conductuales que tienen que ver con el consumo de alimentos y estilos de vida sedentarios. A esto, pues bueno, hay otro factor sobre el que no se puede incidir de ninguna manera, ya que el envejecimiento también es un factor asociado por todo el deterioro celular que hay en el sistema celular. Entonces, ante este panorama, digamos, las representaciones sociales nos van a ayudar a conocer cómo las personas se relacionan con dicha enfermedad, tanto los conocimientos, sus actitudes y las prácticas principalmente. Para eso, pues bueno, tenemos múltiples estudios que nos hablan de distintos temas de lo que implica esta enfermedad. Tenemos aquí que en el campo cultural podemos decir que el cáncer tiene un potencial enorme para generar sufrimiento en las personas, ya que es percibido como una enfermedad altamente amenazante. Que también la representación que se tiene va a variar de acuerdo a la función de la pertenencia de distintos grupos sociales. No es lo mismo la representación para las personas que tienen algún familiar cercano, algún conocido, a alguien que no conoce esta enfermedad, y también los niveles de educación tienen una incidencia en la representación que se puede tener. Y a esto, bueno, también lo que se ve en los aspectos culturales, sobre todo en medios de comunicación, que tiene que ver con los mensajes en ocasiones de generar miedo para que las personas se atiendan
o acudan en este caso a hacerse un diagnóstico oportuno. En el campo representacional, pues tenemos de que, bueno, se tienen definiciones muy concretas de que es una enfermedad degenerativa, que es indeseable, grotesca, incurable, y algo importante es que despoja de la independencia y de la libertad a las personas por todo el proceso del tratamiento que implica. Implica a su vez también la muerte, el temor a padecer esta enfermedad y por lo tanto es una interrupción en los planes de vida para las personas que tienen este diagnóstico. Pero a la vez se ve como que tiene el potencial de generar nuevas experiencias, de reconfigurar relaciones y también toda la vida. En el campo familiar, la comunicación va a terminar jugando un papel bastante importante porque tiene que ver con la asignación y la flexibilidad en los roles de cuidado y de autocuidado, que también las representaciones pueden ser en este sentido una fuente de estrés y malestar, porque ya no es solamente lo que está ocurriendo, sino lo que pienso que puede llegar a ocurrir. Y que bueno, en este caso, en el campo familiar y también profesional, la escucha y la empatía son necesarios para atender estas situaciones. En cuanto al campo formativo, para profesionales de la salud, se enfoca mucho en aspectos biomédicos y este sentido va a ocultar lo que son los factores ambientales, sociales y políticos que hay también en torno a la enfermedad. Así pues, también la representación de la misma enfermedad es un marco de referencia para las prácticas que van a desarrollar los estudiantes, en este caso, futuros profesionales. ¿Por qué? Porque, bueno, nos va a llevar a que la comprensión de los sentimientos, de las dudas, de la incertidumbre que pasa la familia en ese momento, puede favorecer la atención profesional y que también la representación no solamente va a afectar a la persona con cáncer, sino también a la familia y a los profesionales de la salud. Así pues, una vista importante es que para poder generar programas exitosos de prevención y promoción de la salud, es importante que se tengan en cuenta los puntos de vista de los distintos agentes que participan durante estos procesos. En este caso, tanto las personas con cáncer, sus familiares y el profesional sanitario. También, de marco teórico son las teorías de las representaciones sociales, así como lo dijo la doctora Jazmín, se ha hablado bastante durante este workshop. Entonces, de aquí básicamente me gustaría retomar que no son opiniones, ni imágenes, ni actitudes simplemente, sino que son áreas de conocimiento o teorías que van a ayudar a las personas a descubrir y organizar su realidad. Y que, bueno, se van a conformar por las dimensiones de información, actitud y campo. En ese sentido, el objetivo general que plantea este trabajo es analizar las representaciones sociales del concepto de cáncer en estudiantes de enfermería. Específicamente, los objetivos específicos, pues va a ser identificar el contenido, las actitudes y la estructura. Para eso, es un diseño de estudio de caso, pero aquí también hacer la precisión de que es derivado de un estudio más amplio, no solamente es con estudiantes de enfermería, sino que también se tomaron en cuenta estudiantes de la carrera de médico cirujano y partero, de psicología y de nutrición, porque en su conjunto serían los profesionales que en un futuro estarían atendiendo a personas con cáncer y a sus familiares. El muestreo fue de tipo propositivo y con un tamaño de muestra basado en el modelo del consenso cultural. Para el diseño, está diseñado en tres fases. La primera fase es el análisis procesual para determinar las categorías. El segundo, la obtención de los índices de polaridad y neutralidad que ayuda a identificar una actitud. Y un análisis estructural, tanto con un análisis prototípico como la construcción de un grafo. Como les comenté, fueron estudiantes de enfermería que estuvieran cursando cuarto semestre o posterior, porque principalmente es el semestre donde inician sus prácticas en campo. Se excluyeron aquellas personas que reconocieron una enfermedad crónica degenerativa y bueno, no se tomaron en cuenta aquellas personas que llenaron los instrumentos de manera inadecuada. Se utilizaron listados libres, principalmente para poder generar todas estas palabras y los dominios culturales que hay, porque es también de fácil aplicación y una aplicación también bastante rápida. En cuanto al cuestionario de pares, pues bueno, nos va a ayudar a identificar las relaciones de similitud y antagonismo entre los
elementos que se les presentan. Con eso obtenemos un índice de distancia entre las palabras para determinar esas relaciones de similitud y antagonismo y nos permite construir un grafo. Ahora, el plan de análisis después de la aplicación de listados libres es reducir la información, hacer un análisis de frecuencia, a partir de ahí generar el análisis procesual, construir un cuestionario de pares y realizar el análisis prototípico. El análisis prototípico fue de tipo rango-frecuencia y también se pasó a obtener los índices de polaridad y neutralidad. Entonces, bueno, en cuanto a las características de participantes, fueron 20 hombres, 20 mujeres de la carrera de enfermería, con edad promedio de casi 22 años. La mayoría ya se encontraba en los últimos semestres de la licenciatura y casi la totalidad conocen al menos alguna persona con cáncer. El parentesco principal eran ascendentes directos, es decir, abuelas, abuelos, o laterales ascendentes, tíos, tías, o tíos abuelos, o tías abuelas. Y los diagnósticos principales que se dieron entre estas personas fue tanto el cáncer de seno o los que tienen que ver, bueno, un primario desconocido, el cáncer de seno, y los que tienen que ver con el sistema digestivo y gastrointestinal. Ahora, en cuanto a los hallazgos, en el análisis procesual se identificaron 10 categorías. Pueden ver las categorías tanto a la derecha como a la izquierda, y a la derecha se van presentando las frecuencias. Las 3 que tuvieron mayor frecuencia fue enfermedad, síntomas y evolución, la categoría de sentimientos y emociones, atención y tratamiento, y bueno, la 4ª fue muerte. Y a partir de ahí se ve un descenso en las frecuencias de las categorías de distintos temas que se van abordando. También se establecieron estas categorías con fines comparativos porque se tomó en cuenta otras carreras. En cuanto al contenido de la enfermedad, las chicas y los chicos de enfermería nos cuentan que, bueno, el cáncer es una enfermedad frecuente que genera dolor, depresión e incertidumbre, tanto en la persona que tiene la enfermedad como en su familia, que deprime a las personas, también tiene consecuencias físicas en los sistemas corporales y genera vómito y se cae el cabello, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que es la imagen de una persona enferma y de cómo se tiene prevista. Cuanto a la muerte, que bueno, al recibir este diagnóstico sientes que te queda poco tiempo de vida, que en muchos casos no se detecta a tiempo y que no hay una cura. Entonces, que es una enfermedad que lleva a las personas a fallecer de manera rápida. Y en este caso, bueno, sí hay personas que tuvieron la pérdida de un familiar cercano, en este caso una madre. De atención y tratamiento se menciona que es costoso, que es agresivo, que esto, por los mismos costos que genera, hay familiares que se pueden llegar a quedar sin trabajo por los cuidados que se derivan de esta enfermedad, pero que un diagnóstico oportuno generalmente suele tener un mejor pronóstico. Sin embargo, independientemente de eso, es una enfermedad a la que se le dedica bastante tiempo, tanto por el tratamiento y las citas constantes en el hospital y con los especialistas. Los sentimientos y emociones que genera, pues bueno, son muchas pérdidas las que puede provocar esta enfermedad en las familias. Genera tristeza, también duelo, incertidumbre y el no saber qué hacer. Y ante esto se genera también esta angustia de padecer la enfermedad o el miedo de pensar que al ser una enfermedad que también tiene un fuerte factor hereditario, se puede llegar a padecer en un futuro. En cuanto al apoyo, aquí se designa principalmente a la familia y se espera, aunque no se concretizan algunas prácticas, sí se espera un apoyo afectivo durante este proceso. Y es de las pocas carreras que mencionaron elementos de prevención. ¿Por qué? Porque la prevención es importante para la detección de la enfermedad, para mejorar el pronóstico. Sin embargo, aquí se señala la misma falta de la cooperación de las personas para atender a estos programas y hacer el diagnóstico oportuno. En el índice de polaridad para detectar la actitud, pues bueno, después de hacer los cálculos de valoraciones que hacen las chicas y los chicos, se encontró un índice de polaridad negativo. Y esto, bueno, se puede ver a lo mejor en valores cuantitativos, sin embargo, en términos del discurso también está presente y lo podemos ver en las descripciones que ahí están, ¿no? Los nombres son seudónimos que se pusieron,
Pero bueno, por ejemplo, podemos retomar el que he tenido experiencias de personas cercanas a mí a las que no les ha ido muy bien. Entonces, se empieza a hablar de la enfermedad a partir de la experiencia principalmente. En cuanto al análisis prototípico, en la zona del núcleo central encontramos elementos que posiblemente lo conformen y son muerte, enfermedad, dolor y quimioterapia. En el núcleo periférico, los elementos hipotéticos que lo conformarían sería dinero, duelo, desesperanza y angustia. En la construcción del grafo vemos aquí cómo se relacionan estos elementos y principalmente aquellos que hipotéticamente están en el núcleo central conforman todo un conglomerado que tiene que ver con el proceso que pasa la persona con cáncer, que es quien recibe la quimioterapia, que la quimioterapia actúa directamente sobre las células, se recibe porque se tiene esta enfermedad y este tratamiento genera dolor. Y ese dolor, tanto físico como emocional, se liga con la muerte. El segundo conjunto de términos, digamos, la tristeza es aquel eje central donde se relaciona con procesos de duelo, con el miedo a la enfermedad, también los costos que tiene, y en este caso las atenciones y los cuidados derivados de la familia. Por lo que este conjunto, el segundo, el que está marcado en verde, tiene que ver en este caso con lo que es la atención, el acompañamiento y el apoyo que se espera de la familia. Y bueno, aquí vemos que el dolor y la tristeza, el dolor se experimenta tanto de manera física como emocional y eso va retroalimentando las emociones en torno a la enfermedad. En cuanto a la discusión y conclusiones, bueno, las fortalezas que se pueden identificar tomando en cuenta el diseño curricular de la carrera es que los conocimientos en torno a la enfermedad son bastante similares a los que ya personas adultas con cáncer tienen en contextos similares, ¿no? En Colombia y en Perú específicamente. Las actitudes, bueno, también coinciden y esto puede favorecer una mayor empatía hacia las personas con cáncer y hacia su tratamiento. En cuanto a las oportunidades, también hay que destacar que los conocimientos van a tener algunos vacíos que tienen que ver sobre todo con lo que es las áreas correspondientes al fomento de estilos de vida saludable, a la identificación de factores de riesgo, al apoyo y asistencia profesional con prácticas en específico. Entonces, estas áreas de cubrirse en la currícula pueden favorecer lo que es la atención hacia las personas con cáncer y a sus familiares. Y bueno, en cuanto a las prácticas y las actitudes también, se van a vincular con el funcionamiento de cómo operan los servicios de salud, tanto para la prevención, la promoción y el diagnóstico. Así que bueno, simplemente en resumen, si bien la similitud de conocimientos y actitudes pueden favorecer la comunicación entre las personas con cáncer, sus familias y todo el equipo de profesionales de la salud, los vacíos en las áreas que se señalaron pueden limitar también la calidad de la atención profesional y de este modo comprometer la atención que se recibe y la salud de las personas, por lo que ya en el aspecto formativo se esperaría que la currícula contemple estas recomendaciones y en las instituciones médicas, pues bueno, se busque más que nada recomendar las prácticas que ayuden a disminuir síntomas, efectos secundarios del tratamiento, pero también enfocadas a la promoción y al fomento de la salud. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo el equipo profesional se esperaría cuando se pasa por un momento de incertidumbre que brinde una atención de calidad y también con calidez humana en un momento donde hay bastante incertidumbre y vulnerabilidad. Bueno, de mi parte sería todo con la presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Antonio. Bien, para continuar con la ronda de presentaciones, sigue mi turno, en el cual les voy a presentar un estudio exploratorio que sigue tomando composición, cuerpo y estructura sobre ese tema, sobre el VIH, que he titulado Los imaginarios serófobos en redes, una aproximación a la exposición en Twitter. Específicamente, este estudio nace un poco a partir de experiencias dentro del activismo,
como coordinador, como director como secretario general de la Red de Jóvenes Positivos de México, hemos observado bastantes casos de exposición de compañeros y de personas a través de esta red de su estatus serológico. Bien, pero para iniciar, vale la pena observar que el concepto de la serofobia constantemente ha sido aceptado y afirmado por diferentes medios, por diferentes colectivos y organizaciones dedicados al combate del VIH-Sida. Principalmente estas concepciones las cuales, o definiciones de la serofobia, de las cuales no me voy a dedicar tanto, solamente es para de fines ilustrativos, hacen referencia a una expresión de estigma y discriminación hacia personas que viven con VIH y quienes, pues, en muchas ocasiones, estos estigmas y discriminación están basadas en prejuicios que aluden la peligrosidad de las personas que vivimos con VIH. Entonces, en ese sentido, partir de esta concepción de la serofobia nos va a permitir adentrarnos más adelante a la exploración que voy a realizar dentro de entornos digitales y específicamente en Twitter en este primer semestre del 2022, que es cuando se realizó la investigación. Un poco para dimensionar la magnitud que tiene la situación del VIH-Sida en el mundo, comparto algunos datos de ONU-Sida. Algunos de estos datos es que 37.7 millones de personas viven con VIH en el mundo. 84% conocían su estatus serológico, es decir, aproximadamente 16% no conocen ese estatus, 53% son mujeres y niñas. Un poco en esta distribución del mundo, cada país tiene diferentes poblaciones focales en torno a su detección, más bien, en torno a su prevalencia de VIH en su población. En algunos países, en África, por ejemplo, la concentración de las personas con VIH se ubica en niñas y mujeres, pero vamos a encontrar otros lugares como como en el caso mexicano, donde la mayor prevalencia de personas con VIH se ubican en hombres que tienen sexo con otros hombres. Esto es solamente para tener un panorama de hacia dónde vamos a ir encontrando algunas expresiones de serofobia en las redes a partir de algún seguimiento que más adelante les voy a explicar de cómo se realizó. Además, 27.5 millones tienen acceso a terapia antirretroviral. Esto es un poco encaminado también a las propias metas y a las propias políticas de regulación y atención que se han impuesto a los países. Recientemente hubo esta conferencia para, pues, renovar estas metas en atención y prevención y combate al VIH-Sida. Algo que yo sí quiero profundizar o abundar en este trabajo es esta propuesta sobre los imaginarios y las representaciones. Es una propuesta que se construyó a partir de mi tesis de maestría, en la cual entiendo a las representaciones sí como un marco de referencia, como este contacto con la realidad, con esto que se está replicando en la realidad y que tiene distintas funciones, bueno, enfatizo dos funciones, la función de la organización de las relaciones intersociales y una función de transformación siempre y cuando se vincule con la práctica. Y también ahí están los imaginarios nunca se alejan de la representación, un poco en la lógica que propiamente Castoriadis va a exponer. Los imaginarios van a tener una función de generación y una función de significación de esas representaciones. Por su parte, cuando combinamos todos estos elementos, la práctica tiene un sentido o tiene una función de orientación tanto de los imaginarios como hacer concretos y materializar estos imaginarios. Pensando un poco que estos imaginarios son creaciones mentales posibles en la realidad
y que en algunos casos son discursos contrahegemónicos a las representaciones que se comparten en la sociedad. Para ello, en el centro ubico la cuestión de la subjetividad, porque las experiencias, la historia y el propio trayecto de vida de los sujetos será mucho este filtro, esta caja negra que va a interactuar con las representaciones, va a interpretar estos imaginarios y va a exponer en la práctica ambos elementos. Entonces, este marco teórico me ha servido precisamente para hacer esta aproximación sobre estos imaginarios xerófobos en redes. Para ello, en un primer momento, lo que se realizó fue la definición del entorno digital. Se eligió Twitter porque en los últimos años se ha observado, principalmente tomando en consideración y situándonos en el contexto mexicano, que la prevalencia se ubica en hombres que tienen sexo con otros hombres, pues en esa dinámica se ha observado, y que también se ubica entre edades, entre jóvenes, entre edades de 18, 29 años, la prevalencia de VIH, pues en Twitter se da un fenómeno que es el fenómeno de la cancelación, y que esto permite pues conformar ecosistemas emocionales tanto positivos como negativos. El miedo, la tristeza, la negación, la omisión, expresiones de violencia, que son las que están de fondo y las que van conformando este ecosistema emocional que pues es un entorno digital. Para ello, posteriormente se seleccionó un seguimiento virtual un proceso de observación del entorno basado en el seguimiento de algunos hashtags, como el hashtag decidoso, VIH, bichudo, bicho, que son algunas expresiones que al considerar un poco esta prevalencia entre hombres que tienen sexo con otros hombres, se han ocupado también por parte de los activistas para pues resignificar la apropiación de la vivencia con el VIH-Sida. De ahí voy a proceder a una recolección y una organización de estos elementos, y los voy a organizar a través de la identificación de significantes, la identificación de quiénes son los expositores, tomando en cuenta un poco esta parte de la subjetividad, y quiénes son los expuestos. Y finalmente voy a cerrar con otras observaciones, que es una estrategia de viabilidad y exposición de los activistas como otra narrativa en torno a el estatus serológico. Ay, permítanme. Ahí está. ¿Cuáles fueron las observaciones que obtuve en esta observación en los entornos digitales? Principalmente, quiero destacar algunas para no llevar tanto tiempo, pero principalmente como que no hay una distinción clara entre la concepción del VIH y la concepción del SIDA. Generalmente se entiende de manera paralela, como si fuera la misma expresión del virus. No obstante, más adelante les comentaré que propiamente del trabajo de activistas se ha empezado una campaña por la diferenciación entre la vida con el virus y pues llegar a una etapa SIDA, ¿verdad? También encontramos algunas significaciones relacionadas con la promiscuidad, con la repugnancia hacia las personas, y sobre la descalificación de la actividad sexual de las personas que viven con VIH, y esto crea entornos de temor, miedo y pues expulsión de los participantes de relaciones sexoafectivas en ciertas colectividades. De ahí parto a algunas observaciones sobre los expositores, que he calificado como xerófobos, que son sujetos con algún tipo de relación sexoafectiva con las personas que viven con VIH-Sida, o que pueden ser en ocasiones sujetos que viven con VIH-Sida y que toman en cuenta su estatus serológico como una consigna política para
hacer un tipo de incidencia. No obstante, ahí surgen otro tipo de subjetividades que no se están visibilizando, como propiamente lo comentaba Jazmín, que tiene que ver con esas experiencias de mujeres que no se están visibilizando en este tipo de estudios, porque se están focalizando solamente en poblaciones que tienen mucho mayor prevalencia en las distintas territorios y espacios. Por su parte, los expuestos encontramos que constantemente son cuestionados por su sexualidad. Hay un desconocimiento de la exposición en algunas ocasiones, y ahorita les voy a explicar más adelantito con algunas capturas de pantalla de por qué se da este desconocimiento, y pues son arrojados del closet, un tercero o cuarto closet, que además de exponer de qué manera son sus relaciones sexoafectivas, pues tienen que pues exponer esta situación de su estatus serológico. No obstante, también en esta búsqueda, dentro de este entorno que va a ser Twitter, voy a encontrar otras narrativas, como es la visibilización del estatus como consigna política y una apropiación del estigma para la incidencia y para el reconocimiento de la existencia de personas que viven con VIH y pues su inmersión dentro de las relaciones sociales, y una configuración, un tipo de conformación de discurso contrahegemónico hacia la percepción hegemónica del VIH como muerte, del VIH como una persona que ya está en punto terminal, ¿no? Algunas expresiones que construyen este imaginario o que construyen propiamente al sujeto y que precisamente están bastante cargadas de esta expresión. La última imagen de mi sangre no es una condena, mi condena es la ignorancia, hace referencia precisamente a esas otras narrativas donde al visibilizar su diagnóstico permite pues cambiar la concepción y intentar modificar esa representación que se tiene relacionados al vivir con VIH. Por otra parte, lo que observamos en este punto es que las expresiones que aquí encontramos tienen que ver con la calificación de la sexualidad de las personas que son expuestas a través de las redes. Por ejemplo, algunas son calificadas de pasivo, se descalifica sus acciones, sus interacciones sexuales, como porque lo realizan sin protección, en fin. En algunos casos también a las personas que utilizan como consigna la exposición de su diagnóstico se les descalifica porque pues como parte de la resignificación y parte de la contranarrativa de esta representación del vivir con VIH, pues llevan un discurso de orgullo y de bienestar o de plenitud viviendo con el virus, y que esto pues también causa ciertas resistencias por parte de la población, como lo vemos en este tweet que dice orgullo por tener VIH. Creo que el mensaje es equivocado porque estás poniendo una enfermedad como una bendición, y el VIH es todo menos algo por lo cual hay que agradecer. Y después pongo estas dos capturas que pues si bien no son de Twitter, son de una aplicación de encuentros sexuales entre hombres que tienen sexo con otros hombres, son y han sido compartidos a través de Twitter, y pues configuran pues también estas expresiones de las expresiones xerófobas. Algunos énfasis que quiero hacer al final para que ya empecemos con la ronda de comentarios es que hay una prevalencia de una representación basada en el estigma. El hablar de VIH-Sida ocasiona referentes negativos basados en emociones como temor, repugnancia, en fin, y que esto en la realidad o en la práctica se ve una tensión entre la enfermedad o lo que se concibe como la enfermedad y la vivencia que tienen las personas y cómo intentan hacer esta contranarrativa, pues. Se sigue teniendo una concepción de las personas que viven con VIH como una amenaza a la experiencia sexual, como a la plenitud de esta experiencia sexual, y pues también existe
parece existir una concepción de obligatoriedad de compartir el estatus con las parejas. Y esto pues es parte de las discusiones que los propios activistas tienen dentro de estas discusiones sobre pues la exposición del estatus. Además, vale la pena mencionar que Twitter pues sigue afirmándose como un ecosistema de emociones que repite y multiplica la imagen de la persona que vive con VIH basado en una imagen bastante pues anticuada sobre cómo es vivir con la enfermedad. Ser persona que vive con VIH empieza a ser como un dilema, si mantenerse en el closet o si constantemente se tiene que hacer estas personas visibles, y parte de este último elemento es de lo que se ha observado en los grupos entre pares, de los cuales he sido parte y observador, y que pues me pone a pensar cuál sería la estrategia más práctica para hacer frente a este contexto que constantemente está siendo violento, estigmatizante y discriminatorio hacia las personas que viven con VIH. Y por mi parte sería todo por este momento. Quiero escuchar los comentarios por parte de los participantes, preguntas, y pues abrimos una ronda de comentarios y preguntas. Algo que yo sí quería comentar sobre los trabajos de Jazmín y Antonio era precisamente algo que hemos reflexionado en este grupo de trabajo sobre cuerpo, género y sexualidad. Un poco la función, bueno, el papel que tiene la enfermedad en la concepción del cuerpo y de las emociones. Es decir, la enfermedad parece ser un detonador de estas implicaciones que hay en el cuerpo, de cómo se percibe la enfermedad en sí mismo y cómo se experimenta corpóreamente. Creo que Antonio va a comentar algo y me gustaría escucharle. No, de hecho es bastante similar a lo que comentas, Luis, que precisamente se habla mucho desde la enfermedad y las emociones, pero también a partir de lo que es el sentido común. Y hay toda una inercia, tú lo expusiste justo ahora, en el discurso de las personas que va replicando toda esa comunicación desde el sentido común y que va a irrumpir en la vida de las personas porque pues son los elementos con los que se van a terminar orientando. Pero lamentablemente pues estos elementos están influenciados más desde el estigma, más desde el miedo, más desde el desconocimiento, y eso únicamente va a ayudar a replicar y aumentar lo que es el miedo, la incertidumbre y la angustia que viven las personas, ya no por lo que están viviendo, sino por lo que les dicen que va a pasar. Entonces, ahí sí me parece que una coincidencia interesante donde se presenta independientemente del tema y del contexto. Y en este caso, el lugar que manejas, que es un ambiente completamente virtual, pero de alcance de millones de personas, precisamente va a tener repercusiones con los mensajes que pones, ¿no? O sea, es un contacto ya directo a las personas que es ahora sí, digamos, similar es un acoso constante que se vive en este caso para las personas serológicas. Bueno, y las amenazas que pueden tener a partir de este tipo de discursos, porque eso también va a estar generando todo un estigma retroalimentado por las mismas personas. Bien, sí, incluso bueno, en este trabajo que ustedes realizan como equipo, Antonio, Teresa, Jazmín, en la investigación de las enfermedades o de la experiencia en la formación de especialistas en la salud,
me parece también ahí un punto de cruce entre este combate a estas representaciones homologadas sobre cómo se tiene que experimentar la enfermedad. Un poco, creo que lo comentaba Jazmín, que cuando se enfrentan contra la realidad de las personas que viven con VIH, como que empieza estas rupturas o estas resignificaciones de cómo es una persona que vive con VIH, pero es solamente hasta que se encuentran con la persona. Entonces, creo que Jazmín va a comentar más sobre su trabajo, que me parece muy, muy relevante. Gracias, Luis. Sí, es que es una constante. Digo, ya está en la sala presente la doctora Tere Torres, que realmente fue ella quien empezó el trabajo de representaciones hace un buen tiempo, eh, y a tocar el tema de VIH, ¿no? Y la realidad es que de lo que ella encontró hace bastantes años a lo que podemos seguir encontrando nosotros es exactamente lo mismo. Y no dista mucho, por ejemplo, lo que encontramos en carreras de la salud, que es lo preocupante, a cualquier otro tipo de carrera. Sí puede haber elementos de menor información o sí puede haber un poco de más elementos de estigma, pero no es tan diferente, ¿no? Entonces, para nosotros es preocupante que en carreras de la salud se encuentren estos discursos porque porque si no es la población que tiene el contacto directo con personas que viven con VIH, con personas que están pasando por una etapa en donde están viviendo con cáncer, pues en dónde empieza el cambio, ¿no? O sea, ¿quién sería la encargada o el encargado de modificar y de reconfigurar estas representaciones? Sabemos que las personas por sí solas no lo van a hacer. Digo, no es que alguien un día se siente y diga, voy a ver qué pienso acerca de las personas que viven con VIH y entonces ahora voy a pensar de maneras diferentes. Sino es hasta que alguien conoce justamente a alguien que vive con VIH, que entonces se da cuenta que no es una persona deprimida, que no está triste, eh, que no está sola, y que además son personas que viven exactamente igual que cualquier otra persona, ¿no? Que tienen estilos de vida mucho más saludables. Estas representaciones como muy cargadas todavía de las fotos y de los videos de los años 80, cuando la pandemia comenzó a ser visible, siguen hasta el día de hoy, ¿no? No lo incluí, pero dentro de las respuestas de otras carreras siempre mencionan Freddie Mercury, ¿no? Como un ícono que bueno, si alguien ve la película, por ejemplo, que recientemente eh, sacaron acerca de Queen, y entonces se dan un tanto a la idea de la imagen que tienen de una persona que vive con VIH, que no es nada de lo que tiene que ver en la actualidad, ¿no? Que no es algo de lo que la persona vaya a morirse, porque para empezar nadie se muere por vivir con VIH, y que la probabilidad de morirte por una enfermedad oportunista o por llegar a una fase SIDA es muchísimo menor que la que muchas mujeres tienen por morirse en este país por un feminicidio. Entonces creo que ahí hay como muchos temas que habría que tocar y entre ellos la parte que tú comentabas me parece, yo no tengo Twitter, honestamente ya no me alcanza un poco ni la cabeza ni el tiempo para manejarlo, pero me parece terrible que haya esta exposición del estado serológico de alguien, o sea, como, ¿para qué y por qué, no? No es como, sería, no sé, casi como un directorio de denuncias para que entonces te cuides de esta persona, o sea, me parece eh, que si las personas se acercan al tema, se están acercando de maneras muy equivocadas. Pero habría también que ver desde dónde se posicionan para hacerlo de estas maneras tan negativas, ¿no? Y con odio y eh, con saña, porque no me parece que alguien que revele el estado serológico de alguien lo haga con ánimo de ayudar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Cuando sabemos que eso es un derecho de cada persona, el decir si vive o no vive con VIH y a quienes se lo decide manifestar, ¿no? Habrá quien lo pueda decir sin ningún problema, habrá quien por cuestiones personales decida no compartirlo, pero me parece terrible porque bajo todo eso viene, como bien dices tú, esta parte de la cancelación, que ahora está tan de moda hacerlo, por cualquier circunstancia y por cualquier motivo las personas creen que tienen el derecho además de hacerlo.
Entonces, me parece que son dos cosas complicadas. El uno, que se acerquen al tema con información básica y vieja, y que es a lo que yo me refería de un sistema de salud educativo que no forma en temas de sexualidad, porque si esto se viera desde la primaria, y no estoy hablando que se les explique todo del VIH, sino cuestiones básicas y cuestiones de empatía y cuestiones de respeto y lo necesario en cada etapa del sistema educativo, pues creo que no llegas al punto de odiar o de manifestar sentimientos tan negativos como para hacer público el estado serológico de alguien. Me parece que las personas se están acercando y además se están acercando mal al tema y no hay cómo poderlo frenar. Esa es la realidad, ¿no? Nosotros desde el área educativa, pues la preocupación es cómo se acercan quienes se están formando en salud, pero en general y socialmente es cómo se acercan a los temas y cómo se acercan de maneras poco productivas y tan negativas, ¿no? Y cómo el cuerpo de la otra persona que merece el mismo respeto que el tuyo deja de ser respetado simplemente porque ve con un virus cuando todas las personas vivimos con virus que tomamos en algún momento de gripe, de cualquier cosa, y los tenemos incorporados en nuestro sistema. Entonces, cualquier persona podemos vivir con diferentes condiciones de salud o enfermedad, pero ¿por qué el cuerpo de las personas que viven con VIH, que es un poco diferente a la percepción, y no sé, pero creo que sí lo es así, ya te iba a decir Toño, pero aquí eres Antonio. Perdón, es la costumbre y el trabajo cotidiano. Pero creo que también incluso el cuerpo de las personas que viven con cáncer se le percibe, pero se le percibe con lástima o se le percibe, o sea, también hay como estas representaciones como arraigadas, como muy contaminadas por medios de comunicación o de información también, muy estigmatizadas. Y el problema sería aquí es cómo haríamos, tú hablaste desde el activismo, yo en este momento hablé desde la parte académica, pero yo también he sido parte del activismo y no encontramos mucho la forma en cómo reconfigurar la imagen, ¿no? Y la figura que se tiene de una persona. Incluso porque yo no soy una persona que viva con VIH, trabajé con personas que vivían con VIH y entonces pues obviamente me confundían y me decían, oye, ¿tú qué tratamiento tomas, no? Y cuando yo les decía, es que yo no vivo con VIH, las personas les apenaba muchísimo haberme ofendido de esa manera y yo les decía, no es ninguna ofensa, no pasa nada, no hay nada, pues, o sea, simplemente yo trabajo con este tema y nada más. Pero, pero sí es algo peligroso porque por dónde le llegamos, por el sistema educativo, por el sistema social, cómo le hacemos, desde el activismo, pero el activismo también está muy limitado en este momento, entonces tampoco nos podemos poner a pelear con todo el mundo, porque entonces estaríamos en la misma lógica de esas personas que bajo o detrás de un celular están, o una computadora están manifestando y están ocasionando que se tenga una percepción muy equivocada de las personas que tienen cierta condición de salud, de enfermedad o un estilo, ¿no? Gracias, Jazmín. Antes de cederle la palabra a Antonio, me gustaría enfatizar algunos elementos que has comentado y que tienen que ver con algunas de las líneas de investigación del grupo de género, cuerpo y sexualidad. Y un poco tiene que ver con este contexto de la pandemia, de la COVID-19, en el cual pues hay una mayor sensibilidad, por decirlo de alguna manera, hacia los afectados por el virus, pero a su vez también han hecho más social o han expuesto a lo social algunos estigmas sobre estar enfermo, ¿no? Y vemos ahí una idealización, un imaginario, una representación sobre la salud que pues, nos va permeando y como precisamente comentabas, mucho asociado al dolor, a la exposición, a estos señales que nos indican que estamos enfermos. Pero mientras no tengas esos señalamientos, piensas que estás en la plenitud de la salud, ¿no? Mucho del discurso que también se ha observado desde un poco el trabajo que hemos realizado es cómo hay como una concepción generalizada sobre la aspiración a la salud.
pero no se habla sobre la vivencia de la enfermedad. ¿Cómo es lo que comentabas? Constantemente vivimos con la enfermedad. La enfermedad es parte de la vida cotidiana. No hemos normalizado la enfermedad, hemos normalizado el discurso de aspiración a la salud. Y eso vuelve un poco complejo hablar de este tipo de objetos de estudio, el cáncer, el VIH, la COVID-19, en fin. Ahora sí, Antonio, disculpen. No, al contrario, Luis Enrique. Eh, Prácticamente como lo mencionas tú y lo menciona Jazmín, vamos, el tener acercamientos a personas que viven estas condiciones o alguna enfermedad, creo que sí es un agente movilizador y sensibilizador, pero no es suficiente en ocasiones. De hecho, la labor que hacen muchas de las organizaciones civiles que atienden a estas poblaciones se hacen porque los sistemas no tienen esa cobertura ni esa capacidad y tampoco hacen esta labor de acompañamiento. O sea, se da una atención únicamente a la enfermedad o a los síntomas, a los signos, pero no se hace un acompañamiento durante el proceso. Y esos momentos son los que determinan para las personas tanto lo que van sintiendo, cómo lo van transmitiendo a los demás, porque son mecanismos por los que también se va aprendiendo. Y entonces cuando pasas por situaciones de enfermedad, las otras personas ven también como todo el calvario que puedes tener en los sistemas de salud, donde igualmente en ocasiones, así como en personas que son víctimas de violencias, se vuelven a revictimizar, en este caso con un estigma en la atención de profesionales de la salud que no tienen esta visión integral de acompañamiento durante la enfermedad y que se parece que en ocasiones no se tiene más presente a un virus como tal, a una enfermedad y no se ve a la persona que hay que está viviendo ese proceso. Entonces, sí son factores que el que existan estas asociaciones civiles o desde la sociedad civil tratan esas carencias que no cubren los sistemas formales. Y también en este caso los educativos, porque se esperaría que quienes están atendiendo tengan esa sensibilidad y no es así. Sí, incluso retomando un poco de lo que comenta Antonio, en el centro lo que encontramos es que tanto los imaginarios, las representaciones son vehículos de estas o sea, si lo vemos a nivel social, son vehículos que permiten o posibilitan el intercambio entre personas. Es decir, si existe una representación negativa, puede ser una barrera de estas relaciones. Si existe un imaginario sobre tal cosa, permite el reconocimiento entre pares. Esto es un poco la lógica que tenemos que hacer visible al retomar el discurso de los imaginarios y las representaciones. Creo que Jazmín va a comentar algo más. Sí, gracias. Creo que dos cosas. Uno, ahorita que tú mencionabas que con la pandemia se ha sensibilizado un poco y yo lo ponía de ejemplo en una plática que me invitaron a dar. Les decía, si están tan desesperados por una vacuna en menos de un año, imagínense la población que tiene 40 años esperando una vacuna para el VIH, ¿no? O sea, póngalo en perspectiva y un año de desesperación contra 40 y toda la población que ha vivido todo este tiempo pensando en que ya mero hay una vacuna, porque siempre ya mero hay una vacuna, pero la vacuna no llega. Eh, y yo les decía, imagínense lo desesperante que es si ahorita experimentas con menos de un año una desesperación porque no hay una vacuna eficaz, ¿no? Para no contagiarte de COVID. Y lo otro que quería mencionar es que si bien, y bueno, sí, Antonio sí lo aclaró, que nosotros realmente los trabajos los habíamos mandado para la otra mesa para educación, porque así los habíamos dirigido y así los habíamos pensado. Eh, este, hay puntos importantes de intercambio que creo que no podemos dejar de lado, ¿no? Y que tendríamos que estar pensando nuevamente
bueno, esto es lo que tenemos de información, pero entonces, ¿cómo lo hacemos para cambiarlo? ¿No? También las OSCs ni las ACs no pueden incidir en toda la población. O sea, sí tendríamos que tener eh, espacios para modificar esto. Y también este punto tan importante, yo no lo presenté porque presenté solamente los resultados de psicología, pero en el caso de las carreras que son más de tipo, sí, corte biomédico, tal cual como medicina y enfermería, la persona deja de ser una persona para convertirse en la enfermedad como tal. Y entonces la visión que tienen los estudiantes es, vamos a curar el cáncer, no vamos a trabajar con una persona que está pasando por un periodo de cáncer, o vamos a controlar el nivel ay, se me fue, que tiene de copias de virus y aumento de CD4 y no, o sea, deja de ser la persona, simplemente eso el cuerpo deja de ser el cuerpo de una persona, es un cuerpo que tiene algo que hay que cambiar. Y esta visión también tan biologicista en algunas carreras lo que hace es que sean muy poco empáticos con las personas, extremadamente, ¿no? O violentos. A mí me ha tocado o sea, y tú lo sabes, Luis, que en el sistema de salud pueden ser altamente violentos con las personas que viven con VIH. No lo sé si en el sistema con el tal como tal, con las personas que viven con cáncer, tienen VIH o están pasando por periodos con cáncer, porque quizá la percepción que se tiene es diferente, pero creo que sí es como un punto el decir, bueno, ya tenemos esta información, ¿cómo le hacemos para cambiarla? Porque finalmente creo que a eso deberíamos de apuntar con las investigaciones, que no se quede en esto, que sí se visibilice en espacios académicos, pero que también se pueda gestionar estas reconfiguraciones de las representaciones que son tan importantes, porque finalmente si las representaciones lo que hacen es predisponernos a la acción, pues un cambio de las representaciones nos daría como resultado acciones diferentes, conductas diferentes, y en el caso de psicología, que fue el caso que yo toqué, a mí me parece muy grave que no perciban, o sea, que a pesar de que son más empáticas y empáticos, no se perciban incidiendo en este tema, no se perciban preparándose específicamente para trabajar con personas a las cuales le acaban de dar, por ejemplo, el diagnóstico, no se perciban cambiando, ayudándoles a cambiar de estilo de vida, de cambios de hábitos, de cosas que desde la psicología se pueden hacer y se puede ahondar muchísimo más en el trabajo en este tema, pero yo nunca, y a pesar de que es un tema que yo trabajo y mis estudiantes lo conocen, se acercan, me preguntan porque tienen ciertas dudas más personales que profesionales, pero nunca me ha dicho alguien, yo quiero trabajar con personas que viven con VIH. Y eso me parece, pues, un poco grave. Sí, de hecho, parte del trabajo que realizo en la Universidad Nacional a Distancia de México, eh, en la licenciatura de Políticas y Proyectos Sociales, es un poco que ellos observen que las intervenciones a nivel social no únicamente tienen que ver con, vamos a llevarle servicios básicos a las poblaciones, porque las investigaciones han mostrado o toda esta brecha de la economía del comportamiento ha mostrado que si no hay una configuración en estas ideas, en estas representaciones, en estas creencias de la población, la inversión que se haga en ciertas áreas, salud, educación, infraestructura, vivienda, no van a tener los resultados esperados. El comportamiento individual de cómo se percibe y cómo autopercibe a los demás, más bien, y cómo percibe a los demás, tienen un papel bastante potenciador en obtener resultados de las intervenciones a nivel social. Entonces, me parece muy oportuno lo que comenta Jazmín, porque aquí, algunos de los cruces que encuentro entre las ponencias compartidas tienen que ver con que en el centro está el cuerpo cómo se significa, si hay dolor, si es un cuerpo decadente inclusive con la cuestión del cáncer, y tal vez, y con el caso del VIH, incluso creo que sigue primando esta imagen de la década de los 90, 80, que se difundía en televisión, de una persona que ya estaba en cama, en punto terminal, en fase SIDA, y que ya no había remedio, que ningún medicamento funcionaba. En el caso del cáncer,
personalmente me ha tocado observar también esta creencia de que una vez que reciben el diagnóstico de cáncer es un punto terminal. Y esos son como algunos de los puntos cruces con la experiencia de vivir con VIH, porque también cuando acompañamos, también cuando estamos ahí con los recién diagnosticados, su primera creencia es, ya acabó aquí todo. Y también otro de los significantes es, no quiero comenzar con el tratamiento porque es un tratamiento agresivo, es un tratamiento que me va a ser evidente mi diagnóstico, en fin. Y esto también lo han visto, lo podemos observar en la propia industria cultural, como lo decía Jazmín, en las series, en las películas. A mí me alegra mucho ver, incluso en anteriores encuentros de la red, compartí un trabajo donde observaba otro cambio de narrativa de la experiencia con VIH, de la sexualidad y del género en algunas series dirigidas a las juventudes, que si bien la exageración de por medio, como eso de élite, pero pues hace presente otros discursos sobre cómo viven la sexualidad y que en la etapa de la juventud está presente la sexualidad y que esto invita a lo que precisamente Jalín decía, a la reconfiguración de los programas educativos donde se fortalezca el espectro de la sexualidad y del género y que pues cambiemos todos estos estigmas relacionados al cuerpo, al género y a la sexualidad propiamente dicho. Y así también pues algo que tal vez no pudimos abordar de fondo, tanto ustedes como yo, es la cuestión de estas diferencias o de las experiencias que cómo se dividen, poniendo como eje transversal la cuestión del género, cómo lo experimentan hombres y mujeres, porque seguramente ahí vamos a encontrar mucha más evidencia de cómo se experimenta en mujeres un diagnóstico y cómo se experimenta en hombres. La cuestión de los autocuidados, qué cargas se le dan ahora a la mujer que vive ahora con un cáncer de mama, o cómo se concibe a las personas con cáncer de mama, cómo se le concibe a los hombres con cáncer de próstata, en fin, como que hay como varias intersecciones que vamos a encontrar en este tipo de investigaciones y que conjuntan la idea de los imaginarios, las representaciones y estos elementos centrales del cuerpo, el género y la sexualidad. No sé si haya una pregunta, no. Pensé que era una pregunta, pero es lo del registro. ¿Qué les parece si tienen... creo que Antonio iba a comentar algo. Sí, algo breve que también apunta mucho a lo que señalan, vamos, de entrada, los cambios culturales son cambios bastante lentos, ¿no? Y requieren múltiples generaciones. Así que un elemento que, como dicen, se va arrastrando desde décadas atrás, es la imagen del mismo cuerpo y del cómo el cuerpo se convierte en vehículo de la enfermedad. Así que, por ejemplo, puedo decir, en el caso del cáncer, cuando ves algún tipo de campaña, casi siempre utilizan esta imagen de la persona ya sin cabello, ¿no? Y es como, bueno, eso a final de cuentas va perpetuando. Y no es que no pase, porque sí pasa. O sea, pero también no pasa en todos los procesos. Y al respecto, también hay pequeños movimientos que al menos he tenido oportunidad de identificar que van contra digamos, contra este tipo de contenido. Y hay una compañía aquí en Guadalajara que a mí me parece muy interesante, es una compañía de teatro, se llama Carquinos, y quienes presentan esta obra no son actores, actrices ya con formación en esa área, sino que son un grupo de personas sobrevivientes de cáncer que van y presentan la obra. Entonces, lo que te cuentan es una parte de su experiencia y también otra parte de ficción, porque le da un sentido más, digamos, más humano a la enfermedad, a los procesos que pasan. También, evidentemente, están presentes estas emociones de miedo, de angustia, pero también está todo el acompañamiento. Así que, por ejemplo, me parece que son pequeños movimientos en realidad donde se va gestando esto, pero no tienen el alcance porque no son consumidos por la mayoría y no van a ser consumidos por un gran público, en contra de estas campañas que sí tienen como que toda esta difusión, o como lo mencionas también con las series, ¿no? Que ponen a lo mejor
algún señalamiento sobre un tema en específico, pero que a veces incluso se aborda con información que solamente repite estos discursos que tienen que ver con el estigma o el deterioro. Bien, muchas gracias, Antonio. Me parece que se han vertido ideas interesantes y sobre todo algo que quiero destacar del trabajo de su equipo, tanto el expuesto por Jazmín como el expuesto por Antonio, es este enfoque cuantitativo en relación a la investigación de representaciones imaginarias. Eh, eh, es como una invitación a seguir pensando las metodologías también, y por su parte también repensar los objetos de estudio. Un poco es el fin también de este espacio, de refrescar las líneas de investigación y repensar un poco más a profundidad cómo estamos haciendo el trabajo en estas líneas o en estos sentidos. Y pues la involucración por mi parte de ahora los entornos virtuales o digitales para la concepción del género, el cuerpo y la sexualidad. Jazmín. Sí, súper rápido. Justamente era algo que estábamos hablando hace unos momentos entre nosotros y la doctora Tere. Eh, es que nosotros trabajamos la parte cuanti y quali. Yo presenté realmente categorías, pero jamás presenté números porque preferí mencionar las respuestas. Y justo estábamos hablando de que Antonio había presentado más como con números, pero finalmente lo que trabajamos nosotros no va cargado, creo que siempre va cargado mucho más a la parte cualitativa. Sí utilizamos algunas cuestiones cuantitativas, pero nosotros sí intentamos como siempre complementar la parte de representaciones, que es algo que trabajamos porque aprendimos a trabajar con la doctora Tere y lo hemos estado ya replicando, lo tratamos de complementar, ¿no? O sea, hay una cosa en la que nosotros no estamos peleados con las cuestiones numéricas, siempre y cuando no sean de utilidad. Claro, no, y no quedarnos ahí porque entonces sabemos que nos estamos limitando. Entonces, sí, en equipo siempre trabajamos esa parte. Claro que algunas personas en congresos tenemos nuestro propio estilo de presentación. Yo a veces prefiero no presentar tantos números. Antonio, pues a veces quiere ser más preciso en algunas cuestiones, pero en la realidad nosotros lo que presentamos siempre es una elección de una partecita que tenemos de investigaciones grandes y bueno, que en 15 minutos, que ahora fueron 15 y más. A veces solo son 10 en un congreso y no se alcanza a presentar tanto, ¿no? Pero sí es el equipo de trabajo que tenemos, trabajamos los dos enfoques, pero sí hacemos muchísimo más énfasis en el trabajo cualitativo. Pero bueno, sí, a veces trabajamos un poquito con números, porque a veces eso le da un tanto de sentido para las personas que no logran entender de dónde salen las palabras y decimos, bueno, pues salieron de aquí también. A veces hay que ser sensibles ante esa visión y esa educación que a veces reciben más las personas de tipo cuantitativo que cualitativo y hay que ayudar un poco en ese sentido. Pero bueno, pues en equipo trabajamos de las dos maneras y solo son formas y estilos de presentación. Pero sí es un gusto y bueno, aprovechar para agradecerte la coordinación de la mesa. Eh, Me pareció tu trabajo muy interesante. Te digo, yo no tengo Twitter, pero lo que presentaste me dejó un poco como incómoda, pero siempre con esta motivación, bueno, de pensar, ¿y ahora qué hacemos, no? Ahora, ¿por dónde le damos para ir modificándolo en los diferentes temas que a nosotros nos gustan y trabajamos? Entonces, muchas gracias, Luis Enrique. No, por parte del grupo de trabajo Género, Cuerpo y Sexualidad, agradecemos que haya aceptado la participación en este espacio. Yo sé que los redijeron de educación hacia acá, pero sin duda alguna, como les comentaba, nos dieron un refrescamiento a ver la enfermedad, porque no lo habíamos contemplado en nuestras líneas de investigación y me parece que sí tendría que estar ahí, porque la enfermedad produce emociones, la enfermedad vincula al cuerpo, la enfermedad vincula al género, que es lo más importante. Es decir, el género, como lo poníamos en la descripción del grupo de trabajo, atraviesa todas nuestras conformaciones subjetivas y de sujetos y es necesario que empecemos a trabajar en otras áreas que no tengan que ver únicamente, si bien la violencia de género está presente constantemente, pero pues hay que
abrir el abanico de los espacios donde se puede pues, analizar. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos nuevamente su participación y pues agradecemos la presencia de la audiencia que si bien por X o Y situación no pudieron interactuar, me gustaría que nos compartieran ahí en el chat medios de contacto con su trabajo, tanto para que interesados de los que están conectados y como propios del grupo de trabajo nos pudiéramos vincular para pues, hacer trabajo colaborativo y ver cómo podemos pues, seguir fortaleciendo el área de la enfermedad o invitarles en otros posibles eventos. Y por mi parte sería todo. Esperamos encontrarnos en otro momento. Ya los compañeros de staff han compartido la liga para el registro de las constancias. Estas constancias se les notifica cuando ya están disponibles y las pueden descargar. Y pues también creo que hay la posibilidad de la publicación. Se los mandamos por correo. Creo que es una convocatoria especial o distinta, no tengo conocimiento exacto en este momento, pero se los haremos llegar. Nuevamente, gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.